en torno a los imaginarios colectivos, de quiere, pues, o a las ideas que nos hacemos a propósito de la esfera pública, pues, en general, pero en particular al, al tema de la guerra en Colombia. Mm, la clase pasada empezamos mostrando participación real eh, de los medios de comunicación, pues, en Colombia, y notamos que básicamente, pues, lo que hay es la formación de un oligopolio, y que los principales medios de comunicación, los propietarios de esos medios, también participan, pues, de de otras esferas de la economía colombiana muy importantes. Y nos hacíamos, pues, las preguntas de que, digamos, como cuáles deben ser las consecuencias en términos de una democracia, y del nivel, la calidad y la pluralidad de la información que entonces corre por cuenta de la responsabilidad que tienen estos medios de comunicación. El día de hoy vamos a ver la sesión, pues, que Sara ha dado en llamar de Ilustres Enajenados, una aproximación histórica a la esfera pública colombiana, y que será, eh, digamos, como el marco conceptual en el cual podremos nosotros acomodar como un poco mejor eso que veíamos la clase pasada, por lo menos en términos explicativos, también en términos históricos, para que el escenario que veíamos la clase pasada no caiga de suyo, sino que tenga, pues, alguna suerte de explicación. Eh, bueno, espero que a Sara se le escuche un poquito más duro. La verdad es que este es un problema de mi celular. Entonces, esperemos que a Sara sí se le escuche más duro. En todo caso, pues, muy bienvenidos. Y ahí tienen, No, pues, como les digo, el formulario para que por porque favor lo llenen. vaya pues yo puedo Vamos a estar muy tener todo listo. pendientes del chat Imagínate, para que por favor pongan por ahí sus preguntas. Y si tienen algo puntual, pues, que preguntar, eh, que, digamos, no se pueda resolver a través del chat, pueden levantar la mano con el gesto, pues, que permite la plataforma Zoom. Mm, listo, yo creo que por ese momento podemos comenzar. Dale, Sara. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Sara Daniela Quintero Ruiz. Yo voy a estar acompañándolos en esta sesión en la que vamos a hablar un poco sobre la esfera pública en perspectiva histórica. Seguro pensarán pues que es extraño que hayamos como empezado al revés, ¿no? Empezamos como con un acercamiento a la situación puntual del presente de los medios de comunicación en Colombia y de repente nos vamos a devolver. Pero esto lo hicimos así porque creíamos que para entender mejor como las circunstancias que determinan el presente, pues es preciso como que mirar con lupa el presente y luego como extender unas mejores relaciones causales que son precisamente lo que yo voy a intentar exponer aquí con respecto a lo que en un principio William les presentó a quienes estuvieron en la primera sesión. Si hay personas que no estuvieron en la sesión, pues de igual manera, aunque el camino tal vez sea un poco más difícil, la, la sesión que está en mis manos pues compone una unidad en sí misma. Entonces, bueno, vamos con ello. Ay, pena, problemas técnicos. Ahora sí. Bueno, el objetivo de esta sesión es comprender la estructura y el funcionamiento de la esfera pública colombiana, entenderlas como en función de una perspectiva histórica que permita como encontrar sus contradicciones, las condiciones en las que es preciso situar su formación y también entender cuál es la función propiamente histórica
que tiene la esfera pública para el caso colombiano. Esta sesión la he planteado como en términos conceptuales y también en términos como un poco más empíricos en función de cómo entender a través de los ejemplos de la historia colombiana cómo es que esa estructura de la esfera pública opera y se desarrolla. En un primer momento, lo que solemos entender por esfera pública tiene una relación como inmediata con lo público, con la publicidad, atañe a los fenómenos que derivan en un contexto favorable al desarrollo del sujeto moderno, aquel que propiamente se aleja del conjunto de distinciones, de rasgos impuestos por la creación divina en función de cierta prevalencia pues de Dios, ¿cierto? Este sujeto del que va a hablar la esfera pública y que tiene que ver con lo público y la publicidad, reivindica una autonomía con respecto al cultivo de su propio ingenio, lo que propiamente Kant va a llamar atrévete a pensar, o el principio pues de la ilustración, hacer uso público de la razón. Es como la idea inmediata que tenemos con respecto al concepto de esfera pública clásica. Este cuento tiene otro rasgo importante y es que actores, ¿cierto? Ese sujeto que ya no depende de facultades divinas para constituirse como tal sujeto, sino que atiende a unas formas históricas, políticas, psicológicas, constitutivas de lo que es. Este sujeto se va a separar de esos contornos que le daba como lo divino en una edad premoderna y va a asumir la necesidad de hacer uso público de su razón frente a un contexto de lectores. De esta concepción kantiana se deriva el hecho de que la esfera pública se entienda limitada a un contexto histórico puntual que tiene que ver con la sociedad burguesa o propiamente el desarrollo de la sociedad moderna. Hay como tres elementos importantes pues que hacen parte de esta concepción clásica de esfera pública. Una que está delimitada históricamente y por tanto temporalmente, como les decía hace un segundo, ¿no? Pertenece a ese momento de desarrollo del individuo moderno y propiamente a un momento fundacional de la edad moderna. Un segundo elemento que hace parte de esta idea de esfera pública tiene que ver con un carácter ideal, como una suerte de presupuesto formal en función del cual se entiende que el uso de la libertad de ese individuo moderno pasa por el uso público de la razón, ¿cierto? Comunicar aquello que el entendimiento le permite a otros es condición fundamental de ese carácter ideal que tiene el concepto de esfera pública y le asigna un lugar a ese individuo moderno. Y en último lugar, tiene un carácter antropológico, ¿no? Una transición de esa concepción de rasgos divinos en función de los cuales el sí, en premoderno era concebido y ya más bien situar a ese individuo moderno en función de unos elementos históricos, políticos y psicológicos puntuales. Frente a esto, que es como la noción como más usual que se tiene de esfera pública, muchos historiadores han intentado comprender como el desarrollo propiamente moderno de la sociedad colombiana a partir de estas nociones. De hecho, una de las grandes historiadoras, por ejemplo, del siglo XIX, que es María Teresa Uribe Incapié, creo que no era historiadora. Ocurre que muchos que no son historiadores hacen grandes obras, en este caso ella
hizo una historia acerca de la prensa y de la opinión pública durante el siglo XIX y en ella planteó que la prensa era uno de los artefactos por excelencia de la esfera pública. De hecho, ella tenía como una función fundamental en términos de construir aquello experiencia común, aquello en lo cual podía divulgarse una determinada información que le permitía a la ciudadanía, ¿cierto? En la reciente República Moderna Colombiana le permitía hacerse a unos elementos de valoración y de juicio para participar dentro de su experiencia inmediata, pero también le permitía asumir cierta autonomía frente a la defensa de su condición de libre y portador de unos determinados derechos. Esta suerte de idea en torno a la función de la prensa en la esfera pública colombiana del siglo XIX, como que vuelve sobre esos presupuestos que hablábamos o que comentaba en un inicio, ¿no? Se requiere entonces de sujetos que se atrevan a pensar por sí mismos, que se hagan a cierto juicio en función de los elementos que les permiten los impresos que circulan en las ciudades, etcétera, y que a su vez tienen como por condición este contexto de formación para participar dentro de su sociedad y también defender su libertad y autonomía como principio de acción. Eh, Dentro de el conjunto de impresos que circularon en el siglo XIX se encontraban distintos tipos, ¿no? Impresos que tenían que ver con informaciones propiamente del Estado colombiano, como las gacetas, pero también otro tipo de impresos que eran producidos por sectores de la sociedad, por ejemplo, como el artesanal, más tarde el obrero, etcétera. Bien, con esta concepción que María Teresa Uribe Hincapié pone sobre la mesa con respecto al papel de la prensa en la construcción de la esfera pública colombiana, asume también un rasgo distintivo con respecto a las publicaciones periódicas de ese entonces, ¿no? Nos dice que tenían una función pedagógica y que estaba encaminada esa función pedagógica a transformar el imaginario mental, valorativo, moral, lingüístico, simbólico, en función del cual era preciso como traer a cuento esa moderna sociedad en la que tenía lugar tanto el Estado como la nación, ¿no? Además de esto, pues plantea que los periódicos, en tanto artefactos de la esfera pública, estaban sometidos a las transformaciones culturales, económicas, sociales de la época, pero a su vez no solo como que recogían los efectos de esas transformaciones, sino que también buscaban suscitarlos a medida que iban formando como a un público ilustrado. Además, plantea algo muy interesante y es que los conceptos en los cuales se soporta esa idea o ese edificio del Estado moderno que tienen que ver con la soberanía, la ciudadanía, la nación, etcétera, se difundieron y enseñaron a través de este tipo de impresos, perdón, que tenían una función pedagógica. Eh, Sin embargo, poco a poco, esta función de los impresos, que en su momento era monopolio del Estado centralizado en Colombia, para ese entonces comprendida como la Nueva Granada, poco a poco pasó a manos privadas y dejó de ser monopolio propiamente del Estado. Ante esta concepción de la historia colombiana en función de esa base inicial que planteaba con respecto al concepto clásico de esfera pública, uno podría plantear la siguiente pregunta. El alcance de la función pedagógica de esos impresos que configuraban el espectro de lo público, donde esos sujetos libres de derechos soberanos se comunicaban y se formaban para participar
de lo público, uno podría preguntar si el alcance de esos impresos era realmente universal. Y cuando uno se va a la historia de Colombia se da cuenta que no, esa universalidad que hacía parte como de la concepción de lo público y también de la función que ocupaba esta prensa de inicios del siglo XIX, tenía unas limitaciones gigantes que tenían que ver con el hecho de que la gran mayoría de la población estaba aún vinculada no solo a formas de relacionamiento tradicional o procedentes de la organización social colonial, sino que también a efectos de ciertas limitaciones en términos de el acceso a mecanismos de alfabetización o educación, etcétera, no podían llegar a participar de esos beneficios o esas intenciones pedagógicas que tenían la prensa dentro de la configuración de esto público, en función de lo cual se basaba como este desarrollo del individuo moderno, libre y racional, ¿no? Capaz de hacer uso público de su razón. Por tanto, frente a las limitaciones en esos alcances universales que se proponían como este tipo de interpretaciones sobre la historia y sobre la esfera pública apoyadas en un concepto clásico de esfera pública, pues uno podría decir que existen muchísimas limitaciones que hacen precisamente que ese universo de lectores en función de los cuales esta noción de esfera pública kantiana puesta sobre la mesa, pues en el caso de Colombia tenía muchos obstáculos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dos imágenes. Una que tiene que ver con la firma del Acta de Independencia, la que está a la derecha y a la izquierda, una ilustración de la Comisión Coreográfica de 1853 del Chocó. Como ven, pues esta imagen que está al lado derecho, que es de 1810, refleja como una gran diferencia en función de los espacios, los personajes, las circunstancias en función de las cuales eso público tenía lugar y para los cuales eso público tenía lugar, que es algo muy importante. Entonces, hasta aquí uno podría plantear con lo anterior una objeción frente a la concepción clásica de esfera pública. No sé si a alguien se le prendió el micrófono por error o creo que a María de eso. Eh, bueno, frente aquí uno podría plantear como una objeción, ¿no? Esa concepción clásica, idealista, formalista, kantiana, ¿cierto?, de esfera pública, tiene unas limitaciones que conciernen con el hecho de que supone una reducción. Dicen unos autores que plantean desde una perspectiva crítica el concepto de esfera pública, dicen lo siguiente: el carácter invariable del concepto de esfera pública clásica supone una imagen aparente que borra la estructura de la producción social dentro de la cual la esfera pública figura como una necesidad histórica determinada. Con esta frase, digamos que la objeción frente a esa imagen parcial que tiene ciertas limitaciones con respecto a lo que supone la esfera pública desde una perspectiva clásica, borra ese lugar en donde se encontrarían estos otros personajes de la izquierda, ¿no? Propiamente en un Chocó que se destinaba para 1800 a la extracción minera. Bueno, entonces, para intentar ahondar más en una perspectiva un poco más acabada de lo que sería una noción de esfera pública que conciba ese contexto de producción en función del cual es una necesidad histórica, es necesario como que cepillemos el concepto de esfera pública clásico a contrapelo. Denme 2 segunditos.
cepillarlo a contrapelo para intentar encontrar lo que tiene de cierto y lo que tal vez no tiene de claro en en este intento de la humanidad en determinado momento para plantearse el asunto de lo público, ¿no? Cepillar la historia a contrapelo es una afirmación benjaminiana y supone que no se le no se rapa pues al animalejo al que uno está investigando, sino que más bien se lo mira en detalle, ¿no? ¿Qué tiene de verdad esa concepción clásica de esfera pública y las implicaciones que ella tenía con respecto a los sujetos de la modernidad y frente a esos como rasgos puntuales del individuo moderno, ¿no? Esa esfera pública que hemos planteado como una imagen parcial, tiene el problema de que abstrae entonces circunstancias históricas y sociales que le soportan, ¿no? Remite a unas instituciones, mmm, organizaciones y actividades, por ejemplo, la prensa, ¿cierto? Que son como que hacen parte de una suerte de aproximación fenomenológica a lo que suponen los elementos de la esfera pública en general. También ella nos dice que existe un horizonte de experiencia social universal en el que se sintetiza aquello que es relevante, efectiva o supuestamente para una sociedad, ¿no? Por ejemplo, en la moderna sociedad colombiana, en los albores de su organización moderna, esto universal condensaba necesariamente lo que se suponía que era importante social y particularmente para las gentes que deberían vincularse a ese proyecto de nación que, como planteaba ahorita, no implicaba la totalidad de seres que habitaban el país en este momento. Y además, este concepto de esfera pública nos presenta el hecho de que también existen formas del uso privado del razonamiento, ¿no? Hay algo como que no planteaba ahorita al inicio de la presentación con respecto a Kant, pero Kant plantea como una doble situación para el uso de la razón. Es público y se dirige a un universo de lectores, en tanto realiza como el proyecto de la ilustración que implica una articulación como a la totalidad de los sujetos que hacen parte de un determinado momento histórico, pero también el uso de la razón es privado y tiene lugar en ciertas instancias como profesionales, ¿no? En este caso, con María Teresa Uribe Hincapié, por ejemplo, uno podría plantear que quienes tenían imprentas, quienes escribían en los periódicos que circulaban en el siglo XIX, eran ciertas personas y lo hacían en espectros de lo privado, ¿no? Y bueno, también implica que como que cierta elaboración en términos racionales que tienen que ver con la conciencia, ¿cierto? Con, como que en esta concepción clásica de esfera pública se reclama como un sujeto capaz de hacerse a una razón propia y hacerla valer en un determinado contexto. Esta idea pues de tener como unas facultades en términos racionales va a implicar desde una perspectiva crítica como que se entienda bajo qué circunstancias sociales históricas esas facultades y esos avances en la conciencia se realizan, ¿no? Eh, Incluso uno podría ya no solo pensar como en estas formas de definir la esfera pública desde una concepción clásica, sino que irse un poco más acá y pensar cómo, cómo se puede intentar recoger en ciertos rasgos la noción de esfera pública en la actualidad. Esta opera como una fachada de legitimación que puede ser útil de distintos modos. Supongo que en la sesión con William pudieron verlo mejor
y también supone una mecánica de control de la percepción de los hechos socialmente relevantes, ¿no? Digamos que en la actualidad como que ambos rasgos son ya un poco más claros que los que les presentaba en esta diapositiva, ¿no? Estos dos rasgos uno los puede ver en términos de la saturación a la que está sujeta con los medios de comunicación, con las redes sociales, etcétera, y de cómo ellos permiten como una suerte de fachada de legitimación de ciertos intereses oligárquicos, pero que a su vez implican como una organización de lo necesariamente relevante en términos de lo que nos llega cotidianamente y lo que debe ser consumido a efectos de hacernos un juicio sobre la actualidad. Uno podría decir que ambas circunstancias, ambos rasgos presentados para la esfera pública en estos dos momentos históricos, ¿cierto? El que aparecía ahorita con Kant y este segundo más cercano, tienen una cuestión que que apunta hacia como la clave fundamental de la crítica de la concepción clásica de esfera pública, y es que ambos rasgos, ambas delimitaciones de lo que constituye la esfera pública son parciales en tanto en cuanto ellas tienen una función en términos de las condiciones fundamentales de la sociedad moderna, que son las condiciones de la sociedad capitalista. En otras palabras, todos estos rasgos que mencioné, tanto para el siglo XIX como para nuestra época con respecto a la esfera pública, si bien dicen algo sobre ella, no dicen todo sobre ella. Y ese no todo que falta tiene que ver con una aparente oposición entre lo público y lo privado, ¿no? Pareciera que si la esfera pública es un producto de la sociedad moderna en la que se desarrolla el individuo particular que tiene capacidad de acceder a propiedades para hacerse a un lugar dentro de la sociedad mediante la economía, ¿cierto? Mediante la posesión, pareciera como que plantearse la idea de que el rasgo fundamental de este individuo es su condición de ser igual a otros es extraña, ¿no? Vamos a ver en función de qué opera como esa contradicción. Dicen de nuevo Kluge, Oscar Neff y Alexander Kluge, que eran dos de los autores que les refería ahorita con respecto a esa concepción como crítica de la esfera pública, dicen que mientras exista una creciente socialización de los individuos, al tiempo que se desarrollen formas cada vez más estrechas de la vida privada, la esfera pública supone una expresión real y efectiva de una contradicción históricamente determinada. La sociedad capitalista tiende a, o bueno, la sociedad capitalista se desarrolló por cuenta de la disolución de esos vínculos comunitarios, comunales, en función de los cuales operaban como las sociedades medievales, por ejemplo, o las sociedades prehispánicas, en el caso, sociedades prehispánicas tempranas en el caso de América, ¿no? El capitalismo disuelve esos vínculos comunales y lo que hace es socializar, sociabilizar como el encuentro de individuos particulares en un contexto cada vez más amplio. Y curiosamente esa socialización por parte de los individuos tiene que ver con como que un afianzamiento de formas cada vez más estrechas de la vida privada. Uno no tiene que ir pues como a algo muy elaborado para observar como esta forma particular del andamiaje de la sociedad capitalista, ¿no? En tiempos en los que parece que todos estamos cada vez más cerca de todos por cuenta del uso de mecanismos como los medios de comunicación, ¿cierto? Los aparatos
tecnológicos y demás, en tiempos en los que aparentemente estamos tan cerca de todos, existe como un recogimiento en un individualismo cada vez más bestial. Y entonces este rasgo que podemos ver hoy se extiende precisamente como a la forma particular de la sociedad capitalista y esa contradicción entre la pervivencia de ciertas formas individuales con ciertas otras formas de socialización o de lo común, ¿cierto? Tiene una determinada función. Tiene una determinada función en términos de permitir la operación económica o la operatividad económica del modo de producción capitalista, ¿no? El modo de producción capitalista lo que hace también es valerse de ese principio particular de sujetos individuales, libres, ¿cierto? Capaces de hacer uso de su propia razón para articularlos a un orden social general en función de los cuales la única realización de esa libertad de individualidad pues se lleva a cabo mediante la explotación. Entonces, digamos que ahí aparece como un elemento interesante o particular en términos de esta percepción crítica de esfera pública, ¿no? Si hay contradicciones que este primer acercamiento a la noción de esfera pública clásica no presentan, esas contradicciones tienen que ver con una función histórica, económica, propiamente articulada al modo de producción capitalista. Ante esta situación, digamos que uno podría plantearse una pregunta, ¿no? Si la esfera pública es un producto social e histórico, ¿por qué el orden de lo público se presenta como una condición universal y casi natural? ¿Por qué nosotros incluso asumimos de manera inmediata que lo público es lo público y pues no planteamos como más cuestiones a propósito, por ejemplo, del modo en que operan los medios de comunicación en la actualidad, ¿no? Lo público se supone que son las redes sociales, todos actuamos allí según nuestra libertad y según nuestra voluntad, pero cuando, por ejemplo, queremos escribir un tuit de más caracteres, nos damos cuenta que necesitamos plata para poder participar de lo público. O un ejemplo un poco menos cercano, ¿no? Cuando nos dicen que la esfera pública se constituye por el periodismo, ¿cierto? La libertad de prensa, etcétera, porque es tan difícil que uno pueda participar dentro del debate público sin condiciones similares a las que podría tener un gran medio de comunicación como RCN o Caracol. Ahí entonces lo público empieza a mostrar como las costuras, ¿no? Lo público es público siempre y cuando se tenga propiedad sobre los medios de comunicación. Esa repetida frase de Marx, que la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta, ¿no? Entonces, siguiendo un poco como el análisis de Marx en este punto que Marx se entrega, se apresta como a entender esta cuestión precisamente en la cuestión judía. Marx nos dice algo así como que la esfera pública contiene y reprime como ciertos prerequisitos que requiere el modo de producción capitalista para operar. El modo de producción capitalista requiere que nos creamos libres e iguales, ¿cierto? En un horizonte de lo absolutamente igual con respecto a los otros, pero al momento en el que nos vamos a emplear como fuerza de trabajo nos damos cuenta de que tenemos particularmente una cosa muy distinta a la que tiene un gran poseedor de medios de producción. Entonces, esos prerequisitos que se ocultan a partir de la esfera pública, ¿no? Ese principio de lo privado que se oculta en función de un orden de lo común y compartido, enfatizan como esa experiencia común de los miembros de una sociedad al tiempo que oculta, desestima la aplicación particular de tales miembros de esa comunidad
a la producción en calidad de individuos privados, ¿no? Eh, por ejemplo, en la cuestión judía, Marx dice que el Estado en cuanto tal anula, por ejemplo, la propiedad privada. El hombre moderno declara la propiedad privada como políticamente abolida, es decir, declara inoperantes las restricciones en la participación política que antes implicaba límites con respecto a la organización político-administrativa del territorio. Esto de que abole la propiedad privada refiere como que el edificio propiamente moderno del Estado no le interesa como que asumir estas distinciones privativas de la posibilidad de participación de los individuos dentro de lo político, sino que más bien enfatiza, como decía, esas circunstancias comunes que crean ese orden en función del cual como iguales se puede dar el intercambio económico, ¿no? Al declarar como apolíticas ciertas diferencias, eh, dice Marx que lo que hace el Estado no es superar diferencias como el lugar de nacimiento, la clase, la religión, etcétera, sino que las confirma como elementos fácticos que deben continuar existiendo y en los que él mismo se apoya. Traigamos toda esta construcción teórica a la práctica de la historia colombiana para que sea un poco más sencilla de observar. El desarrollo, por ejemplo, del Estado moderno colombiano en términos de lo que fue con respecto a la conquista de derechos políticos y de sufragio para la totalidad de ciudadanos fue muy precaria. Y de hecho muestra a medida que se fueron desarrollando un montón de constituciones, porque por ejemplo en el siglo XIX hubo muchísimas constituciones, estas que les muestro en este cuadro son solo una parte. A medida que se va desarrollando esta consecución de derechos, se van mostrando las limitaciones, ¿no? Como la universalidad empieza a limarse, a limarse, a limarse, hasta que aparece necesariamente ese sujeto excluido de las relaciones políticas modernas, por lo menos colombianas. En la apuesta por el sufragio universal en Colombia se produjo la conservación de las divisiones estamentales. De hecho, en la Constitución de la República de 1821, la primera, ¿cierto? Cuando eh, la República de Colombia, porque Colombia tuvo varios nombres, eso es muy complicado, pues y tal vez es un detalle que no merece la pena ahora señalar, pero esta primera constitución de la República de Colombia implicó un conjunto de rasgos restrictivos en función de los cuales quienes podían participar del sufragio universal no eran los sujetos que configuraban la fuerza de trabajo esclavizada en los reales de minas, tampoco, tampoco eran los indígenas que debían pagar tributos al Estado o mucho menos los libres empobrecidos que trabajaban en el jornal. Dice un texto de Bolívar, curiosamente del 1812, algo que retrata un poco la situación que se vivió para el caso de Colombia. Dice lo siguiente: las elecciones populares hechas por los rústicos del campo y por los integrantes moradores de las ciudades añaden un obstáculo más a la práctica de la federación entre nosotros, porque los unos son tan ignorantes que hacen sus votaciones maquinalmente y los otros tan ambiciosos que todo lo convierten en facción, por lo que jamás se vio en Venezuela una votación libre y acertada, lo que ponía el gobierno en manos de hombres ya desafectos a la causa, ya ineptos, ya inmorales. El voto que defendieron las primeras élites que encarnaron como ese proyecto de nación y de modernización de la sociedad colonial,
era un voto que favorecía una oligarquía local, ¿cierto? Era un voto que no quería saber nada de aquellos ignorantes, ¿cierto?, que acudían maquínicamente al voto o de aquellos que constituían frente a estas oligarquías locales una amenaza hacia sus intereses de clase. Este cuadro presenta como las limitaciones con respecto a la estipulación del sufragio universal para Colombia a inicios del siglo XX. Todos tienen como que la obligación de ser propietarios, de tener un determinado caudal, que para una sociedad en su mayoría empobrecida, en su mayoría rural, en su mayoría apenas levantándose de la transformación de las relaciones sociales de producción, era casi que un requisito absurdo, pues por tanto quienes elegían cómo se configuraba el Estado puntualmente colombiano, quienes participaban de lo público, eran personajes que pertenecían a una oligarquía local puntualmente ubicada en los sectores urbanos, por ejemplo, a lo largo del territorio colombiano. Hay algo muy interesante y es que un historiador que se llama Charles Berquist dice algo así como que en un primer momento la formación del Estado colombiano fue de carácter clientelar, como estas élites, estas oligarquías mejor, eh, que habían amasado riquezas durante el periodo colonial, estaban medio en bancarrota y no era suficiente para ellas lo que tenían, nunca suficiente para acumular riquezas. Lo que hacían era hacerse con los pueblos del recién, con los puestos, perdón, del recién nacido Estado para poder amasar más y más riquezas y por eso en parte hay como una suerte de rudimento originario de todas esas grandes familias anquilosadas en el Estado moderno colombiano allí. Todo esto para mostrar algo muy curioso y es que incluso a pesar de que en 1853 ocurrió algo inédito y es que se permitió en Colombia el sufragio universal, este sufragio universal poco a poco se convirtió en una suerte de momento como de transición, como una suerte de error y de lapsus. Tanto que ocurre pues un despelote en el 54 que no merece la pena mencionar, pero como que se dan cuenta que fue un error y lo que queda frente a la posibilidad de la apertura de ese sufragio universal para Colombia propiamente, es una disputa brutal de clases entre una burguesía incipiente que hace parte de una oligarquía financiera e industrial muy precaria, unos terratenientes, ¿cierto?, que hacen parte de esa burguesía incipiente y esas tensiones con respecto a un artesanado y campesinado que intentan participar de lo público y que rápidamente son reprimidas. Con esto entonces vale la pena volver otra vez a Marx e intentar con esta cuestión de la historia colombiana plantear el asunto de que allí donde el Estado político ha alcanzado cierto grado de madurez, el ser humano como que vive una doble vida, no solo en sus pensamientos, en la conciencia, dice Marx, en el mundo de las ideas, sino en la realidad de la vida. Dice Marx en la cuestión judía como que el ser humano se ve de cara a cierta decisión una vez el estado político moderno llega a cierto estadio de madurez, vive como una vida eclesial y una vida terrenal, parodiando un poco como esas formas religiosas de la sociedad alemana de su época y dice ya aterrizando la metáfora, dice que como que esa decisión consiste en una suerte de vida en la comunidad política que se vive como ser comunitario, ¿cierto? Esta comunidad política que era la que defendían todos los que escribían en la prensa colombiana del siglo XIX, los que se hacían a los cargos públicos a partir de ese sufragio restringido, pero que en el 53 ven que está en amenaza y que entonces intentan como restringir, ¿no? Una comunidad política del orden de lo común que siempre que le permite a estos que nunca
florecen o aparecen dentro de la esfera pública colombiana, como que siempre que les permite aparecer, dice, bueno, comunidad política sí, pero para nosotros. Entonces, esto coexistía, según esta metáfora de Marx, con la vida de la sociedad burguesa, en la que los hombres privados se consideran no solo como medio y juguete de poderes ajenos, sino que también está en contra de otros hombres, ¿no? Entonces, como que esa contradicción en función de la cual Marx nos presenta como esta metáfora, insiste en lo que les planteaba en este momento, ¿no? Parece que la esfera pública, en tanto oculta esa contradicción entre la existencia de una esfera de lo público y común y de lo privado por otro lado, como que le da la espalda a las circunstancias concretas que son necesarias al desarrollo de la sociedad capitalista, ¿no? No en vano quienes accedían a esos puestos de poder político y burocrático en el reciente Estado colombiano eran los propietarios en el reciente Estado moderno colombiano, eran los propietarios de las tierras, los reales de minas, los negocios en función de los cuales empleaban pues a todos a todos esos libres de todos los colores que iban quedando en una sociedad cada vez ya menos diferenciada en estancos estamentales. Eh, Aquí, digamos que una muestra como de esos excluidos, ¿no? Esos excluidos de lo común en la esfera pública desde esta perspectiva crítica, que es esfera pública capitalista, si se quiere, o de producción, estos excluidos que si bien se alejaban de lo común, tenían que verse abocados a esa cuestión de ser entonces sujetos libres e iguales, sujetos con capacidad de hacer ejercicio autónomo de la posibilidad de acceder a propiedades, ¿no? Pasa algo que es como muy interesante pues en el caso colombiano y es que durante la colonia, para el caso de las comunidades indígenas, la forma del tributo se sostenía en función del recogimiento de las comunidades indígenas en ciertos pueblos, que se nombraban pueblos de indios. Esos pueblos tenían indios, era la categoría que se utilizaba en la sociedad colonial y que la utiliza pues la sociedad colombiana elitista ahora. Eh, Esos pueblos tenían como ciertos beneficios jurídicos, cierto estatuto como intocable en función del cual se garantizaba que el tributo circulara hacia las autoridades del Estado. Cuando empieza el proceso de modernización de Colombia en el siglo XIX, los pueblos se disuelven y se establece de manera arbitraria como el principio de sujeto privado para esos que vivían en circunstancias comunitarias, ¿no? Ese sujeto privado entonces es aquel que puede articularse a esta esfera pública común, moderna, ¿cierto? Como fuerza de trabajo enajenable. Esto es como un ejemplo muy interesante, pues a la luz de plantear como esa contradicción que hace parte de la esfera pública colombiana desde esta perspectiva crítica. Aquí entonces valdría la pena intentar recoger de alguna manera como esta definición de esfera pública a contrapelo, ¿no? La esfera pública a contrapelo supone entonces como que asume los postulados de la concepción clásica de esfera pública como postulados parciales, ¿cierto? Que están vinculados a un valor de uso. Ese valor de uso, esa función de los postulados de la esfera pública clásica tiene que ver como con el sostenimiento de la contradicción en función de la cual el desarrollo del modo producción capitalista se soporta políticamente, ¿no?
Nos dicen estos autores que he seguido en función de la hilación de este concepto, que el valor de uso de la esfera pública radica en la organización de la experiencia social. Esta organización puede entenderse en términos genéricos, abstractos, ideales, como ocurre con la concepción clásica de la esfera pública, ¿cierto? Pero a la luz de la historia asume unos contornos en los que se observa que la organización social de la experiencia puede comprenderse en nombre de un específico interés de dominio o para los propósitos de emancipación. Entonces, parece que cuando se mira esta concepción clásica de esfera pública a la luz de la historia, aparecen los contornos de las condiciones sociales de producción, los contornos de la organización de las relaciones en función de la economía y por tanto también los contornos en los cuales se dibujan las tensiones y los antagonismos entre clases sociales. Bien, hasta aquí el siglo XIX, ¿no? No sé si de pronto, cuéntenme si ven bien la línea del tiempo, si alcanzan a leer, si debo al acercarla. Se ve bien, listo. En el siglo XX, lo que pasa con esta prensa que nos planteaba en un primer momento María Teresa Hincapié es que empieza a cumplir como una función precipitadora de ya no una producción de lo público para la formación, sino para la información. Esto que les mostraba ahorita, que eran como formas de la producción impresa clásicas de la esfera pública, tenían una función formativa más que nada, pero resulta que hacia el final del siglo XIX lo que pasa con ese tipo de impresos es que se vuelven un poco más diversos en términos de contenido y lejos de formar, ¿cierto?, a ese ciudadano culto, ilustrado, etcétera, lo que tienen es la función de informar y de producir bajo unas condiciones de desarrollo económicas distintas debido a que se empieza a socializar un poco más el acceso a medios privados de producción de impresos, ¿cierto? Se empieza a socializar o a abrir pues dentro de los límites, ¿no? Estos excluidos como les planteaba ahorita, nunca pudieron acceder a una imprenta. Y eso anticipa la función que va a tener, por ejemplo, el desarrollo de el espectro radiotelefónico en Colombia, de radiodifusión en Colombia. Ese espectro de radiodifusión va a tener como una función informativa un poco más amplia que va a implicar como un contexto de nacimiento muy distinto al que tenía como parte en esta primera parte, valga la redundancia, de la exposición, ¿no? La Colombia del siglo XIX era esta Colombia, ¿cierto? Miren, miren, este es el Valle del Cauca, este es Nariño, ¿no? Una Colombia absolutamente rural en la cual podemos ver el tipo de elementos que se utilizaban, por ejemplo, para los caminos, ¿cierto? Para organizar los caminos. De ahí a esta Colombia que empieza un proceso de industrialización, pasan muchas cosas y hay unas condiciones muy distintas para que aparezca en 1929 la primera radio colombiana HJN. Esta radio particularmente y las que le siguieron van a tener una orientación como pública en un primer momento, van a pertenecer al Estado, pero rápidamente se van a convertir a una forma privada, incluso más pronto que la televisión. Nace entonces la radiodifusión en 1929 y tiene como varios momentos
que precipitan como su desarrollo. Uno de ellos tiene que ver con la muerte de Gardel, curiosamente. En 1935, pues, digamos que los alcances de la radio eran mucho más poderosos que los que tenían los impresos, porque la posibilidad de la audición, ¿cierto? De la formación de un público eh, dispuesto como a escuchar y a entender mediante ello la información educativa y estatal en un primer momento que se emitía, eh, tuvo como un mucho más alcance de lo que pudieron tener en algún momento los medios impresos, a pesar de que hubiese espacios de lectura colectivo para ellos. En ese momento, en el 35, pues ocurre que Gardel se muere aquí en Medellín, creo que va para el Valle del Cauca, si no estoy mal, y tiene que hacer una parada aquí en Medellín. De hecho, para los zuletianos, el papá de Stanislao Zuleta iba en ese mismo avión, si no estoy mal, y resulta que con la noticia empieza como la necesidad de divulgar rápidamente lo que está pasando. Entonces se produce una conexión en cadena de diferentes medios que se fueron desarrollando a nivel nacional, de diferentes frecuencias radiales que se fueron desarrollando a nivel nacional, y además se empieza a desarrollar la necesidad de presentar noticias en vivo, ¿no? Ese primer momento como de conmoción, como que activa cierta respuesta inmediata que produce como una transformación en las condiciones de operación de la radio. Un segundo momento fundamental tiene que ver con el Bogotazo, ¿no? Lo que pasa el 9 de abril del 48, la muerte, la muerte pues propiciada por los conservadores, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, hace que la gente se tome las radios, empiece a propugnar como la necesidad de una revolución, e incluso se empiezan a implementar emisoras clandestinas en garajes, en talleres y en altillos de las casas. Esto va como que a ser muy interesante porque si bien en un primer momento teníamos en el 29 una función como informativa, una función estatal, educativa, etcétera, que informaba, pero que ya no estaba tan vinculada a esos proyectos de nación como si lo estaba la prensa del siglo XIX. Lo que pasa con el 35 es que se desarrollan ciertos rasgos para la transmisión radial que tienen que ver con la inmediatez, con la conectividad y, en último lugar, con cierta injerencia en lo político. De hecho, las guerrillas que tienen lugar en ese primer ciclo de violencia, pues como se conoce tradicionalmente en la historiografía, aunque se podría cuestionar, operan mucho en función de la construcción de emisoras caseras. Luego de que empiezan como a operar de manera ya como que cotidiana, pues estas formas de la radio empiezan a incidir como en la vida cotidiana, también empieza a aparecer como cierto género muy, como muy anticipador de lo que sería más tarde la televisión. Y es que empiezan a aparecer las radionovelas, ¿no? Todos los padres de nosotros crecieron escuchando radionovelas y a Calimán en particular, y digamos que esta va a ser como una suerte de transición entre esa función como organizadora de la información, un poco más formativa, etcétera, del radio, hacia una función más de entretenimiento que va a ser como catapultada de manera absoluta, pues, por el nacimiento de la televisión o el surgimiento de la televisión colombiana. La televisión colombiana tiene que ver con el 48. De hecho, Laureano Gómez en sus como contactos extranjeros con lo más deleznable de la historia del siglo XX europea, aunque bueno, creo que Jorge Eliezer Gaitán también seguía los discursos de Mussolini.
con sus contactos se dio cuenta de que se había desarrollado algo como la televisión y tenía dentro de sus anotaciones, dicen, como proyectos en función de los cuales adquirir la televisión para traerla a Colombia y un poco lavarle la cara al Partido Conservador después de todo lo ocurrido tras el 48, el 9 de abril del 48. Esto nunca se llevó a cabo, pero quien sí consumó como ese proyecto fue, curiosamente, ahí se me fue Rojas Pinilla. Rojas Pinilla también tiene contactos, sabe un poco que sus predecesores están interesados en la contratación de ese desarrollo de lo comunicativo que es propiamente la televisión, y en el 54 surge la primera televisión colombiana que se convierte prácticamente en un instrumento de propaganda, ¿cierto? En una consolidación del poder ideológico sobre las masas, más en un contexto en el que recordemos que Rojas Pinilla se sube en función de un golpe de Estado. Entonces se vuelve esa fachada de legitimidad, ¿cierto?, que estábamos planteando ahorita, que podía ser uno de los rasgos característicos de la esfera pública en la actualidad. Esta televisión tiene de nuevo una función educativa, eh, una función educativa en un contexto en el que más del 50% de la población en Colombia en 1954, perdón, era analfabeta, ¿no? Entonces, la televisión y la radio en manos del Estado siempre tuvieron como una función, digamos que formativa, en unas condiciones en las que esa estabilización de la sociedad moderna capitalista que estaba apenas aruñándose en este siglo XIX son muy distintas, ¿no? Tenemos en el siglo XX una transición de lo urbano, de lo rural, perdón, a lo urbano, un desarrollo de varias industrias nacionales, una configuración de una clase trabajadora proletaria, como la llama Mauricio Archilaneira, que incluso, a propósito de este autor, que va a decir algo muy importante con respecto a esta clase trabajadora en formación, ¿no? No necesitaba haber pasado por la educación para participar de un trabajo dentro de alguna de estas empresas nacionales, sino que necesitaba saber escribir y leer, y por tanto estos elementos en manos del Estado ayudaban a propiciar las condiciones de formación de esa clase trabajadora precaria, de ese ideal universal del individuo racional, libre, autónomo, con capacidad de injerencia en su horizonte político. Eh, al, Hacia los 60 empieza a aparecer algo que tiene que ver con la expansión de la televisión, y es propiamente la vinculación a los canales públicos de televisión de programadoras privadas. En este momento se da como un primer ciclo de privatización del proceso de producción de la industria como cultural colombiana, ¿sí?, a partir de la televisión, y surgen RCN como programadora y también Caracol. Ellos son, antes que canales privados, programadoras que benefician cierta parte del proceso de producción mediática estatal, ¿no? Luego empiezan a aparecer como formas un poco más limpias frente a esa progresiva privatización de la televisión nacional, canales regionales, ¿no? Telepacífico, Teleantioquia, etcétera. Y estas son como instancias mucho más limitadas en términos de capital, que tienen que competir con unas programadoras ya asociadas a las demandas de un mercado global, o por lo menos internacional, en función del cual se empiezan a exportar productos colombianos de la televisión. No lo puse aquí, pero ya en el 98 propiamente es que se da inicio a los canales privados de televisión. Miren que
esto que dice Petro con respecto a que por qué el espectro electromagnético estatal está en manos de privados es muy reciente, es en 98 y empieza como con ciertos esbozos hacia finales de los 70 con Caracol y RCN, entre otros. Bueno, aquí de pronto me detendría como en algo y es que a medida que se fueron desarrollando como en términos de esta esfera pública colombiana, ¿cierto? Que ocupaba un papel fundamental dentro de la producción, a medida que se fueron desarrollando las condiciones para que operaran de manera más inmediata, para que se interconectaran, para que no tuvieran que estar limitadas únicamente al capital privado, al capital limitado, perdón, del Estado. A medida que ocurrió todo esto, se fue creando como un espectro de lo público bajo cierta autonomía en función de la cual parecía que la esfera pública era capaz de anticipar y ofrecer suministros, consejos, experiencias y dificultades compartidas a aquellos que accedían como a los productos de ella. En este caso, pues, este fragmento que tengo aquí habla del radio, pero otro tanto no pudiera decir que habla este fragmento de la televisión, ¿no? La esfera pública, entonces, decíamos antes que tenía la facultad de organizar la experiencia en función de las condiciones sociales de producción del modo de producción capitalista y que leerla en términos clásicos, ideales, formales, era como una suerte de parte insuficiente para comprender el meollo del asunto en función del cual pueden encontrarse como esas tensiones en función de las cuales es difícil comprender por qué nos dicen que lo público es lo público si en realidad no es lo público, ¿no? Y parece que el hecho de que lo público sea privado pues tiene una función dentro de la sociedad capitalista colombiana particularmente. Dicen estos autores a los que he seguido frente a esta concepción crítica de esfera pública, dicen que cuando los productos de la historia y del ser humano se convierten en elementos autónomos y despersonalizados, su uso se puede dar bajo fórmulas ya sabidas que garantizan resultados sobre la cosa estática. Esa suerte de mistificación, esta suerte de construcción de una esfera pública irrebatible, incuestionable, ya dada, ¿cierto? Que nos acerca a esas concepciones ya sabidas sobre lo público y lo común, la libertad de prensa, etcétera, supone como que esos elementos autónomos funcionen de manera mecánica, ¿no? Es como si estuviéramos metidos en unas circunstancias en las que es imposible pensar la cosa a partir de como que sus células constitutivas y los elementos químicos que podrían permitirnos un alcance más logrado, ¿no? Mm, Toda esta exposición digamos que tenía el propósito de plantearles eso, ¿no? Como de advertirles que esa diferenciación entre el concepto de esfera pública clásica y el concepto de esfera pública crítica permite como que cuestionar esas nociones usuales de lo público que se naturalizan, ¿no? Y bueno, y la idea era como presentarles esto a la luz de la historia para concretizar un poco mejor aquello que tal vez esbozaron en la primera sesión con respecto a la forma de organización monopólica de los medios de comunicación actualmente. Esto es todo, yo hasta aquí dejo como mi exposición y le doy como espacio a las preguntas que tengan. Entonces, bueno, en este momento los animamos a que sea a través del chat, de manera escrita, o pidiendo el uso de la palabra, eh, realicemos preguntas, comentarios que le queramos hacer a Sara en estos 20 minuticos que nos quedan de clase. Así de difícil. A mí me gustaría
mientras se anima a las demás personas, eh, explorar cómo, si de pronto has pensado bajo estas condiciones parciales que me has resaltado de la esfera pública, eh, como de todas maneras, qué posibilidades se abren en términos de un ejercicio, no sé, crítico o emancipador, pues si uno quiere. Es decir, esas condiciones parciales que se hacen pasar por universales, en donde participan los que tienen en realidad poder, bueno, y que bajo la forma del Estado aparecen como formalmente iguales a nosotros, etcétera. Sin embargo, ¿qué condiciones abren, así sea que haya que arrebatarlas, para que eh, ese espacio pues, de la esfera pública pueda servir realmente pues, como un espacio de mediación con respecto al poder, así sea bajo la forma de la denuncia o de lograr un consenso o, eh, no sé, lograr una lucha ideológica, etcétera, como para no establecer solamente pues como las condiciones que cierran la posibilidad y que más bien aparecen bajo la forma de una apariencia que oculta lo de lo privado, sino también tal vez a costa suya, sin embargo dejan algunos resquicios, ¿no? Si pudieras de pronto referirte a eso. Y creo que es que Eso en la misma historia que dijiste, hay elementos que van por esa vía. sí, sí, pues eso es tremendo, tremendo quilombo, porque digamos que este planteamiento como crítico, como una dimensión, como que complejiza tanto la esfera pública y muestra como con cierto grado de veracidad a mi juicio histórica que el asunto no se restringe únicamente como a la prensa o a la comunicación, etcétera, sino que tiene que ver propiamente con las relaciones sociales e históricamente determinadas. Este asunto como que plantea muchas. ¿Será que es suficiente participar dentro de la esfera pública bajo los entendidos clásicos que tenemos eh, con respecto a ella? ¿O acaso disputarse esa facultad de organización de la experiencia social implica que haya circunstancias en las que emerjan esos sujetos marginados de la formación de esa esfera pública moderna capitalista? Eso es como muy, como una pregunta importantísima porque se había intentado, bueno, que en el 53 se da lugar al sufragio universal. Olaya Herrera, Olaya Herrera, no, bueno, creo que lo confundí. Eh, Estos señores de la liberalización real del Estado colombiano que estaban muy interesados en que su sector productivo se beneficiara con el Estado, dicen, no, dejar hacer, dejar pasar para todos y disolvamos los pueblos de indios, disolvamos la esclavitud, toda la libertad pues para todos y por tanto sufragio universal. Y todos estos dicen esto y los que habían estado excluidos y marginados dicen, bueno, participemos nosotros también de lo público. Y al parecer se van en contra de los intereses de estos señoros de la liberalización estatal y social y lo que pasa es que la cosa se conduce hacia la guerra por cuenta de un golpe de Estado. Entonces es como que cuando uno mira la historia colombiana e incluso en términos de la participación en el espectro público de las dignidades propiamente políticas,
como que hay algo que restringe brutalmente la participación efectiva de aquellos que están por fuera de unas circunstancias absolutamente desiguales, que son los jodidos de todos los tiempos. Entonces, yo creo que si bien pues no hay que ser muy e investigadores de esto para comprender como las condiciones reales de nuestras limitaciones. No hay que dejar, no hay que dejar de insistir en esos espectros de la emancipación política. Esto lo plantea Marx en La cuestión judía. Yo pensé que había puesto la frase y la estaba buscando ahorita como loca, pero creo que no la puse. Marx plantea algo así como insuficiente y aún así es necesario. Por tanto, yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene que ver como con la comprensión muy cautelosa y sensata de las limitaciones y de las implicaciones como de la emancipación real que esas limitaciones para la participación de lo político nos implican, pero aún así seguir intentando por los medios que nos queden disputarnos ese espectro de lo público en lo que se produce y se reproduce la dominación, ¿no? Si no hay una correlación de fuerzas, allí estamos absolutamente condenados, ¿no? Eso podría decir. Gracias, Sara. En el chat ya han aparecido algunas preguntas. Eh, Tremendas. sí, no sé a cuál te querrás referir o si querés de pronto juntar Voy a, varias. voy a leer. Buenas noches. ¿Crees que historias del Bogotazo pueden ser 100 creíbles? No hablo del asesinato de Gaitán, sino de la forma como los medios trataron los temas en ese momento. Pues digamos que ahí creo que lo que él haría es como una crítica de fuentes, ¿no? El historiador siempre parte del el, como que los reductos de la historia portan algo de verdad, ¿no? Por eso yo empecé con ese análisis de la concepción clásica de esfera pública. Eso porta algo de verdad. Ahora bien, los alcances de ese grado de verdad o las limitaciones dependen de la crítica de fuentes. Yo les planteaba que en ese entonces improvisadas desde diferentes frentes y esa circunstancia de interconexión que había anticipado, propiciado como la muerte de Gardel, produce como una situación inédita tal vez para intentar hallar como el relato oficial, bueno, el relato oficial no, hallar como una verdad más acabada de los acontecimientos, de eso podría decir. Dice David, la ironía de ver que la esfera pública surge de la iniciativa privada y que en este sentido dan las herramientas más no las libertades. Es decir, es posible que solo a través del capitalismo se pueden encontrar las herramientas para contraatacar. ¿Es esto necesario o han habido casos ajenos fuera de esto? Claro, han de pasar años para cuestionar lo normal. A ver, entiendo como que la pregunta tiene que ver con si hay como una marginalidad del capitalismo desde la cual se pueda atacar. Mm, en esta concepción de esfera pública crítica sí, o materialista, si se quiere, mm, hay unas determinaciones como muy poco alentadoras. Entonces, incluso estos autores de los que les hablaba, ellos estudian como el experimento de la Unión Soviética como eje alternativo al capitalismo y se dan cuenta que en muchas circunstancias en las que intentaron como constituir una alternativa, las influencias que ejercía como el capitalismo en términos totales
veía como que y obligaba a las apuestas de la Unión Soviética como al fracaso. Mm, digamos que uno podría plantearse, apelando a esto que le respondía a Santiago sobre es insuficiente, parcial, pero pues tal vez un poco necesario, ¿no? Necesario. Uno podría decir que tal vez desde otros espectros se puede intentar disputarse como el sentido de la dominación, pero como que sabiendo que es muy limitado si se entiende que la esfera pública corresponde a un fenómeno histórico y determinado por las relaciones sociales de producción capitalista. Y, bueno, ya le respondí a David. Dice Janet, hola, buenas noches, muchas gracias por este contexto que nos ilustra en esta línea de tiempo sobre cómo a través de la historia lo público no es tan público, sino que siempre ha sido una minoría oligárquica la que ha manejado los medios de comunicación. Gracias, esa no fue una pregunta. Gracias, Janet, por tu comentario. Dice Javier Márquez. Se habla de que la ideología fascista, las ideologías de derecha, los valores hegemónicos de la libertad, concebida como la definición definitiva. Por ejemplo, Milley nos hablan de una derrota cultural de lo público, comunitario, lo solidario, de las clases subalternas, de las izquierdas, y esto se da en la esfera de lo público, de las comunicaciones. Este individuo pobre, alienado con el neoconservadurismo es su producto. ¿Qué piensas de eso? Bueno, ya voy a tomar como último comentario el de Javier. Pues yo creo que habría que pensar mucho con lo que les planteaba con respecto al siglo XX, cómo el desarrollo de la esfera pública tardocapitalista o capitalista, ¿cierto? Ha contribuido al recrudecimiento del fascismo, ¿no? Este fascismo como nueva ola vieja escuela que ha aparecido en la actualidad política de nosotros. Yo creo que responde mucho como a las circunstancias de operatividad de la esfera pública dentro del capitalismo, tanto así que a Javier Milei pues lo suben jóvenes sin futuro en un contexto de absoluta precariedad que operan en función de esto y de todos los medios en función de los cuales nosotros también operamos. Entonces yo creo que pues la esfera pública y la función productiva de los medios de comunicación que son de capital privado, que están en manos de oligarquías que apoyan las campañas presidenciales de gentes como Milley o como Donald Trump. Eh, esa función de la esfera pública como que socialmente limita la experiencia emancipadora, la búsqueda de un horizonte de transformación social. Y yo creo que esta es una pregunta que la izquierda, los comunistas, los populistas, no sé si los socialdemócratas, porque están pelando mucho el cobre, pero que toda la gente que desea una sociedad más justa y distinta se tiene que hacer, ¿no? Por ahí han surgido estas cuestiones de un espectro electromagnético público. Y uno se plantearía, pues, público en qué condiciones, en qué circunstancias, público cómo le funciona el capitalismo, público en qué sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso le respondería a todos. Gracias por los comentarios y por la atención, porque creo creo que era difícil lo que estaba intentando plantear. Con gusto, Diana. Bueno, yo creo que por ahí entonces podemos ir buscando el final. Les agradezco que por favor llenen el formulario de asistencia antes de irse, que eso nos ayuda, como les decimos, pues al informe final que tenemos que plantear para el Ministerio de las Culturas. A Sara, muchas gracias, muy interesante, un esfuerzo pues muy importante para recorrer tantos años de historia y con conceptos tan elaborados.
A ustedes también muchas gracias pues, por su asistencia, su atención. Espero que vayan valorando pues este proceso. Nos vemos dentro de 8 días por este mismo enlace. Como hicimos con Fernando, yo le voy a decir a Sara pues que nos pase bibliografía en PDF y la subimos pues a la misma carpeta que ya les hicimos llegar para que ustedes se lleven algo así pues como un conglomerado de bibliografía a propósito de los temas que van apareciendo por acá. Esta clase está grabada, eso se va a subir a YouTube pues para que hacer difusión e intentar precisamente participar de la esfera pública desde estos pequeños esfuerzos en función de otras miradas. Mm, listo, no, muchas gracias. No sé si Sara también. Gracias. Hasta luego. Feliz noche. Listo, hasta luego, muchas gracias. Gracias.